Gracias damos a Dios nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de ser llamados sus hijos y poder estar compartiendo con ustedes a través de estas plataformas. La honra, la gloria y la alabanza sea para nuestro Padre Celestial, para su amado Hijo Cristo Jesús y para su Santo Espíritu. Tenemos nosotros el privilegio de tener un Padre eterno, un Padre que se preocupa por nosotros, un Padre que está al pendiente de nosotros. Mas, sin embargo, nosotros necesitamos obedecer la voz de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y cuando andamos con Dios, las cosas marchan de una manera muy especial y muy diferente a como las cosas pudieran darse cuando estamos fuera de esa luz, de ese camino, de esa guianza que Dios nos otorga. Tenemos la oportunidad de escuchar la voluntad de Dios, el consejo de Dios. Tenemos la oportunidad de obedecer. Pues cuando andamos con Dios, las cosas se dan mucho mejor, de una manera tan especial y una manera tan diferente a cuando nosotros vamos por nuestro propio camino, a nuestra propia voluntad. Es bueno hablar, hermanos y amigos, de la obediencia. Estuvimos hablando de la desobediencia en la ocasión pasada. La obediencia fue algo que se dio en el principio. Allá en el huerto de Edén, las cosas iban muy bien. Adán y Eva obedeciendo lo que Dios les pedía. Adán y Eva haciendo la voluntad de su creador. Y ellos no tenían de qué preocuparse. Ellos no tenían de qué estarse quejando mientras mantenían esa obediencia. Todo estaba en orden, todo estaba bien, todo estaba en su lugar, hasta el momento en que se descuidaron, hasta el momento en que volvieron a otro lado y escucharon el consejo de alguien más que los invitó, los motivó a desobedecer. Nosotros sabemos de quién se trata. El engañador. El engañador, precisamente por eso se le da ese título, porque nos engaña a hacer cosas que no debemos. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Adán y Eva. Les engañó, les enredó de tal manera que le obedecieron a él y desobedecieron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos desobedecen o desobedecemos? ¿Por qué somos desobedientes y no queremos escuchar el sabio consejo? ¿Qué pasa? Bueno, tal vez se nos hace fácil. Así como se le hizo fácil a Eva desobedecer, escuchando la voz, escuchando la sutileza de la serpiente que es Satanás, escuchando el mal consejo, allá va aquella y le cree lo que le está diciendo y deja de creer lo que Dios le había dicho. Así como en ocasiones los hijos desobedecen a los padres y creen al consejo de algún amigo o amiga que piensan que todo va a estar bien, piensan que nadie se va a dar cuenta, les hacen creer a los demás, los muchachos, no va a pasar nada, todo va a estar bien, no te preocupes. Y ahí van los hijos en ocasiones y desobedecen. Y en algún momento nosotros también desobedecimos. Todos en el mundo, en algún momento, es el pecado que hemos hecho, desobedecer. Y es en ocasiones esa desobediencia, aunque sea pequeña o aunque pensemos que es algo tan chiquito y pequeñito, pero puede traernos algo muy grande, una consecuencia terrible, una consecuencia muy dolorosa, como fue en el caso de Adán y Eva. A veces incluso se desobedece por rebeldía, porque queremos. Porque yo quiero hacerlo a mi manera, a mi punto de vista. Yo pienso que así va a ser mejor y así lo voy a hacer. Entonces, ahí va el hombre, ahí va la mujer y simplemente desobedece. Simplemente hace las cosas
desde su punto de vista. Y por eso vienen las grandes y terribles consecuencias. Nosotros, si desobedecemos, hermanos, nos podemos meter en problemas. Pero si obedecemos, vamos a ser reconocidos, vamos a ser premiados. Fíjense que el obedecer o la obediencia consta de tres partes. Hacer exactamente lo que me pide Dios que yo haga. Si estamos hablando de Adán y Eva, Dios les dijo exactamente lo que quería, les dio instrucción, les dijo incluso las consecuencias de lo que pasaría si desobedecen, si no hacen caso. Ellos sabían exactamente qué pasaría si rompen, si desobedecen, si no hacen caso a lo que Dios les había dicho. Obediencia es hacerlo, es obedecer cuando se me pide que haga las cosas en el momento indicado, no cuando yo piense, no cuando yo quiera, no cuando yo pueda, sino cuando se me piden hacer las cosas. Y también obediencia es hacerlo con una actitud adecuada, convencidos y desde dentro, desde el corazón, que lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer va a ser bueno. Lo que voy a hacer, lo que me piden que haga, va a servir, va a ser de utilidad. Entonces, podemos darnos cuenta que obedecer nos puede ayudar en gran manera, nos puede servir bastante. A todos les gusta tener compañeros obedientes. A papá y a mamá les gusta tener hijos obedientes. A los abuelos les gusta tener nietos obedientes. A los tíos, sobrinos obedientes. Alguien que es desobediente, mis hermanos, tarde o temprano no va a caer bien, tarde o temprano se va a meter en una situación complicada, tarde o temprano va a recibir una consecuencia muy terrible por su desobediencia. Por lo tanto, es mejor obedecer, seguir el camino que se nos está mostrando. Cuando andamos con Dios y cuando escuchamos su voz, las cosas son mejor. Las cosas sirven para bien. Porque Dios, como padre que es, busca lo mejor para sus hijos. Nunca Dios va a querer algo inapropiado, algo indebido. Nunca Dios va a buscar que sus hijos se metan en problemas. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para su pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que creamos en Él. Él quiere lo mejor para nosotros y nos da lo mejor que tiene y es su Hijo Jesucristo. Nos ama, nos provee, nos cuida. Nunca nos va a pedir algo indebido. Tal vez nos pida algo y a lo mejor no vamos a saber por qué o para qué, pero Él como Padre, Él sí sabe por qué nos lo está pidiendo. Podemos recordar el caso, por ejemplo, de Noé, allá en el Antiguo Testamento. Y Noé no renegó, Noé no dijo, ¿para qué quieres que yo haga eso? Como a veces discuten los hijos con los padres, ¿y por qué quieres que yo lo haga? Hijo, mira, te pido que hagas esto. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mejor él? ¿O por qué no mejor mi hermana? Y ahí están discutiendo los hijos y los padres con paciencia, con tranquilidad, explicándoles, mira, hijo, es que te corresponde, es que necesito que tú lo hagas, tú lo haces mejor, tu hermano apenas está aprendiendo, qué sé yo. Pero Noé, por ejemplo, cuando Dios le pide, haz un arca, Noé en ningún momento se puso, pero yo no sé hacer arcas. En ningún momento se puso Noé a decir, ¿y para qué quieres un arca? Y tan grande. En ningún momento Noé se puso a renegar, a discutir con Dios. Al contrario, dice la escritura que Noé se puso a hacer el arca en el momento que Dios le dice. Allá en Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16 y también el versículo 22 dicen así. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás.
de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y en el versículo 22 dijo, dice la escritura, y así, dice, lo hizo Noé. Y esto lo hizo, así como Dios le pidió, lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó que hiciera. Exactamente como Dios se lo pidió, exactamente como Dios lo quería. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hace el arca de acuerdo a las instrucciones que Dios le da? Pues tal vez el arca se hubiera hundido. ¿Qué hubiera pasado si Noé lo hace con otra madera o con otra brea o de otra forma? O si lo hace de mala manera, si lo hace molesto, enojado, no hubiera funcionado, no se hubieran salvado. Y lo más maravilloso, hermanos, es de que Noé no solamente es el único que trabaja, sino que también están involucrados su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y todos están trabajando, haciendo aquella arca que Dios les pidió desde un principio a Noé. Y de alguna manera, él involucra a la familia y la familia trabajando unida, tranquila, en armonía, con un propósito bien definido, porque Dios lo está pidiendo. He decidido al fin de todo, se va a acabar todo y quiero que tú hagas un arca. Y lo hizo exactamente, la hizo exactamente como Dios pidió que se hiciera. Ni más ni menos. Así quiere Dios que hagamos las cosas, hermanos, sin estar argumentando, sin estar preguntando, sin estar diciendo, bueno, ¿para qué o por qué es eso? Quiere que Dios que seamos obedientes. Cuando vemos nosotros el caso de los apóstoles, cuando ellos son reclutados por nuestro Señor Jesucristo, dice la escritura allá en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, en ese momento, luego, dejaron ahí las redes, dejaron ahí el trabajo, dice, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Inmediatamente le siguieron. A veces hay algunos que dicen, sí, al rato, sí, después, incluso hasta su padre pudiera haberle dicho, hey, hijo, espérenme, ayúdenme a terminar de remendar estas redes. Pero no, inmediatamente dejaron allí a su padre y se fueron y siguieron a Jesús. Hubo el caso también por allá de otro joven que incluso le dice a Jesús, Señor, te voy a seguir, pero déjame primero, voy y entierro a mi padre. Y Jesús le dice, deja ya que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme y sígueme ya. El Señor, hermanos, Dios, nuestro Padre, quiere que obedezcamos ya, no después, no cuando nosotros queramos o no, en un momento sí y en otro no. Quiere que lo obedezcamos y que le obedezcamos de una buena vez y para siempre. El obedecer a Dios, el obedecer el consejo de nuestro Señor Jesucristo es vida. Tenemos la oportunidad de hacer lo que Dios quiere y hacerlo bien. Cuando un hijo hace las cosas de una manera mal, renegando, molesto, quejándose, se ve mal, se siente mal uno, se siente mal el papá, se siente mal la mamá de, ay, ¿por qué mi hijo hace las cosas nomás a regañadientes? Qué feo, qué desagradable.
Pero cuando uno hace las cosas bien, con gusto, convencido, ¡qué maravilla! Y Dios quiere, mis hermanos, que hagamos las cosas como Él nos pide, que hagamos las cosas cuando Él nos la pide y que hagamos las cosas con una buena actitud, sin andar cuestionando, sin andar renegando, para nada. Así también sucedió cuando Jesús llamó a Mateo, le dice, ven, sígueme, y aquel dejó la mesa donde él cobraba los impuestos y siguió al maestro. Y así los demás, en ese momento que Jesús los llama, los siguen. Por supuesto que hubo momentos en la vida de los apóstoles, momentos que se descuidaron, hubo momentos en los que no pusieron atención a lo que les había pedido Jesús y se descuidaron, voltearon por otro lado. Y cuando uno se descuida, cuando uno no obedece por un descuido, también vienen los problemas, también vienen las consecuencias. Y a veces esas consecuencias también pueden ser terribles. Si uno va manejando y se descuida y voltea, que no obedece las señales por un descuido, uno puede causar un terrible accidente y puede uno dañar la vida de alguien más o la vida propia. Entonces, en lo cotidiano sucede lo mismo, en lo espiritual también. Hubo algunos momentos en los que los hijos de Dios fueron llamados y ellos al instante hacían caso. Por ejemplo, tenemos el caso de Samuel, aquel niño que desde pequeño fue llevado para ser instruido a los pies de Elí. Samuel fue un joven muy obediente, dice la escritura ahí en Samuel capítulo 3, versículo 4, que Jehová llamó a Samuel y él respondía, heme aquí. Pero Samuel pensaba que el que le estaba llamando era su maestro, Elí, y era ya de noche y iba ya hasta la cama de su maestro. Señor, aquí estoy, heme aquí. No, yo no te he llamado, regrésate a dormir. Y luego otra vez le está llamando Dios y luego se levanta, dice los versículos 6 y 7 del capítulo 3 del primer libro de Samuel. Heme aquí, aquí estoy. Y se da cuenta Elí que, bueno, el que le está llamando es Jesús, perdón, es Dios. Y entonces le da instrucción, cuando te vuelva a llamar, tú nada más di, he aquí tu siervo escucha, aquí estoy. Entonces en el versículo 10 dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, ¿por qué? Porque tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. Desde muy pequeño él, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, la dirección de parte de Dios. Recordemos el caso también de los apóstoles en aquella ocasión cuando salieron a pescar y no pescaron nada, nada, en toda la noche no pescaron nada. Y en la madrugada, por allá les pregunta a Jesús que si habían pescado algo, les dicen ellos que no. Jesús les dice, bueno, tienen la red para el otro lado. Y Pedro, pudiera haber dicho Pedro, Señor, pero nosotros ya lo intentamos toda la noche y no sacamos nada. A lo mejor hasta pudieron haber argumentado, Señor, ¿tú qué sabes de esto si tú eres carpintero? Nosotros de esto vivimos, de la pesca. Por años hemos pescado, pero en esta ocasión no sacamos nada. Dice ahí en Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Qué hermoso cuando los hijos obedecen a sus padres y aún los hijos piensan que, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? Qué hermoso cuando uno obedece y que no tiene la experiencia y que no tiene la madurez y sucede lo que nos dice nuestro Padre. En este caso fue lo que les dijo Jesús, echa la red al otro lado. Le está diciendo, vas a sacar del otro lado. Señor, pero lo intentamos toda la noche, Señor.
pero en tu nombre la voy a lanzar, la voy a tirar. A veces nos puede costar trabajo obedecer algo porque pensamos que no tiene sentido. ¿Por qué me pides eso? Muchas veces los hijos de Dios hicieron cosas que tal vez para ellos, ¿para qué lo hago? Como en el caso de Noé, hubiera preguntado, ¿y para qué esa arca tan grande? Nosotros no estamos para estar discutiendo con Dios, para estar diciéndole, Señor, pero ¿estás seguro de eso que quieres hacer? ¿Para qué lo haces o para qué quieres que yo lo haga? Él como padre sabe el porqué de las cosas, así como usted cuando le dice a su hijo, a su hija que hagan algo, porque usted sabe por qué tiene que hacerse eso. Dios también sabe cuando nos pide algo y por qué no lo pide. Y siempre nos va a pedir algo correcto. Cuando andamos con Dios haciendo lo que Él nos pide, vamos a hacer algo bueno, vamos a hacer algo correcto, vamos a hacer lo que es apropiado, lo que a Él le agrada y también que es de gran bendición para nosotros. Y sí, en algún momento los apóstoles se descuidaron y no hicieron lo que les pidió Jesús. Por ejemplo, allá en Juan 13:34 dice la Escritura, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? No lo amó, fue y lo entregó, lo cambió por plata. Él vio la oportunidad y dijo, pues aquí me voy a beneficiar, y fue y lo traicionó Judas. ¿Dónde está el amor, pues? Ahí falló. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen. Aquel evidentemente no le amó. Sí le dolió después, sí le pudo después, y hasta la conciencia no lo dejaba tranquilo y fue y se ahorcó por allá, pero no guardó ese mandamiento. Le dice Jesús a Pedro, dice allá en Marcos 14:34, orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y qué hicieron los demás? Se durmieron. Y cuando llegaron los soldados, tuvieron miedo y corrieron. Y cuando tuvo la oportunidad Pedro de defender a Jesús, de dar su vida por Jesús, lo negó. ¿Por qué? Porque desobedeció. Por favor, ponte a orar para que no entres en tentación. Y no oró. Se durmió. Y claro que en la madrugada tuvo la oportunidad de defender, de decir, dijeron aquellos, este andaba con él. No es cierto, yo no lo conozco, yo no andaba con él. Y después cantó el gallo. Por un descuido. Porque a veces a uno se le hace fácil. A veces uno piensa, nadie se va a dar cuenta. No va a pasar nada grave. Es una pequeña cosita. Es una desobediencia chiquitita. Y a veces esa desobediencia trae consecuencias grandes por algo chiquito, algo pequeño que no hicimos, en lo que desobedecimos. Y pues después viene uno, bien, le viene a uno tristeza, le viene a uno culpa. Dice allá en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermosas palabras, dice el salmista. Hacer tu voluntad, Señor, me agrada. Hacer lo que me pides, me gusta. Hacer lo que me pides, papá, mamá, yo lo hago de corazón. Qué hermoso el poder escuchar esto, de veras. Y nosotros podemos hacerlo, pero necesitamos andar con Dios. Cuando andamos con Dios, las cosas nos salen mejor y escuchamos mejor su voz y no se nos hace pesado cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas las palabras mandamientos, enseñanza, reprensión e instrucción? A veces hay personas que dicen mandamientos, son reglas, mandamientos, es nada más estar ahí como esclavo. No es cierto. Dice allá en Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara. Y una lámpara se usa para ver, para luzar.
y la enseñanza es luz para permitirnos ver claramente. Y dice, camino de vida son reprensiones de la instrucción. Camino de vida. En alguna ocasión tal vez hemos escuchado aquella frase, el que no escucha consejo no llega a viejo, ¿verdad? Pues precisamente se nos dan muchos consejos, se nos dan muchas indicaciones y se nos dice precisamente por nuestro bien, para que obedezcamos y para que nos vaya bien. A veces pensamos a nuestra manera o alguien nos hace cambiar en nuestra mente y queremos hacer las cosas diferentes y nos sale todo mal. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Alguien vino y les cambió su mentalidad y todo les salió mal. Terrible. Pero dice aquí en Proverbios, y se habla mucho en Proverbios acerca de obedecer o del tema de la obediencia. El mandamiento es lámpara y la enseñanza pues es luz. Camino de vida. Porque a veces hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero al final es camino de muerte. Pero la enseñanza es también, dice, camino de vida, las reprensiones de la instrucción. A veces es necesario, momento, detente, por ahí no te vayas, mejor vete por este lado. Escuchar la voz de Dios nuestro Padre nos permite ser mejores. Escuchar la voz de mamá y papá, el consejo que tiene para nosotros es por nuestro bien, siempre lo va a hacer por nuestro propio bien. Pues mucho más la voz de nuestro Señor y Dios va a ser por nuestro propio bien. Hubo un momento en que Jesús tuvo que llamar la atención de una manera más severa para que la gente ya dejara de hacer aquellas cosas que antes hacía. Dice allá en Juan 6:60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La gente ya le empezó a parecer difícil, pesada, dura, esa palabra, ese consejo, las instrucciones de Jesús. Versículo 66 al 68 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde nos vamos? ¿Quién nos va a traer una enseñanza como esta? Nadie. Pero cuando andamos con Dios, podemos continuar por un buen camino, aunque de momento pareciera que es difícil, es duro, es pesado, es cansado. Hubo un momento en que Jesús también batalló para obedecer. Estaba sufriendo poco antes de ir a la cruz. Señor, si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No quiero que hacer lo que yo quiero, no, Señor. Quiero hacer lo que tú me dices, pero es tan difícil. Estoy batallando. Y allí estaba Jesús, hermanos, orando y orando. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no ora? No estaríamos aquí. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no obedece a lo que él había venido? Dice la Escritura, yo para esto he nacido. Lo había dicho anteriormente, pero cuando llega el momento, fue tan difícil obedecer. Es que ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que voy a sentir y no quiero, humanamente hablando, estoy batallando con eso. Y por eso se puso a orar. Habrá ocasiones en que lo que nos pida Dios a lo mejor sea difícil de entender, difícil de procesar, pero va a ser por nuestro bien y por el bien de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros semejantes. Dios, el Padre, sabe por qué. ¿Por qué pide las cosas de tal manera que se hagan? ¿En qué orden quiere que se hagan? Nosotros necesitamos simplemente obedecer. Señor, de momento no entiendo por qué me pides eso, por qué quieres que yo haga eso, pero ayúdame para obedecer. Es hacer esto que tal vez no quiero hacer. Y por el hecho de que Jesús fue obediente,
Dice también la Escritura, Dios le puso en un lugar tan especial, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte tan terrible como la fue la cruz. Fue obediente y batalló, pero lo hizo. Y para lograrlo, Dios le fortaleció. Y si usted en algún momento, o yo, o alguno de nuestros hermanos está batallando para hacer algo bueno, correcto, que tiene que hacer, hay que orar para que Dios nos dé la fuerza suficiente para cumplir su voluntad, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Amamos a Dios, amamos a Jesús, por lo tanto, entonces, guardemos, hagamos lo que Él nos pide y hagámoslo bien y hagámoslo convencidos de corazón. No está por demás decir estos pasajes ahí en Efesios 6:1 a todos aquellos más chicos. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, esto es correcto. Oye, pero a lo mejor mi papá me pide algo indebido. No, dice aquí, obedeced en el Señor. Aquello que Dios pida y que pidan los padres, hazlo. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Dios se agrada de que nosotros obedezcamos el consejo, el buen consejo de nuestro papá, nuestra mamá terrenal. Hijos, muchachos, jóvenes, ustedes también obedezcan a sus padres. En algún momento alguien los va a tener que obedecer a ustedes y ustedes se van a sentir bien al escuchar o al saber que los demás le están obedeciendo, si son sus propios hijos o sobrinos o algunos compañeros, si usted lleva un buen consejo y les hacen caso, ustedes se van a sentir útiles porque les dieron un buen consejo a ellos. Qué hermoso es obedecer. Y cuando andamos con Dios, obedeciendo su consejo, nos va muy bien. La desobediencia a veces viene nomás por un momentito, una distracción y todo se puede echar a perder. Cuando andamos con Dios, hermanos y amigos, las cosas son diferentes. Hay tranquilidad, hay paz. En el huerto de Edén, mientras Adán y Eva obedecían, todo fue armonía, todo estaba controlado, todo estaba bien. Si nosotros obedecemos, todo va a estar bien. Cuando andamos con Dios necesitamos obedecerle y obedecerle de corazón, obedecerle convencidos, obedecerle con amor, porque la obediencia es luz, es una lámpara. A nadie le gusta que le desobedezcan, uno se siente incómodo, uno se siente mal. Entonces nosotros necesitamos también obedecer. Gracias por escuchar este mensaje, por ver este mensaje. Que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, que Dios nos ayude y hay que mantenernos con Dios. Que el Señor sea con todos nosotros. Bendiciones.